En este texto de física de química vamos a tener que concluir, analizar qué es correcto con respecto al párrafo que está entre comillas, que lo voy a leer rápidamente. Cuando las partículas cargadas provenientes del Sol golpean la atmósfera, chocan contra las moléculas de aire que componen la atmósfera y las moléculas se excitan. Esto hace que generen luz de cierta frecuencia, de cierto color, y esto es lo que vemos como las auroras. Las moléculas de aire cambian de color producto de las partículas provenientes del Sol. Eso es incorrecto porque no se habla del fenómeno del cambio de color, sino que de la incidencia de las partículas del Sol que exciten a la luz y exciten a las partículas de la atmósfera, exciten para que generen luz, ¿no es cierto? Y esa excitación va a generar un color, pero no que cambien, no que tengan color de por sí, sino que al excitarse eso genera luz y una luz de cierta frecuencia, pero no que las partículas, no que las moléculas cambien de color producto de las partículas que vienen del Sol, porque no es como que porque lleguen las se va a emitir luz, sino porque se las excitan a las partículas del aire, de la atmósfera. Entonces no es un cambio propiamente tal del color, sino que es una excitación de la atmósfera, de las partículas de la atmósfera, y eso genera luz. B. Las moléculas del Sol excitan a las moléculas de la atmósfera, provocando que éstas emitan luz. Efectivamente, es lo que dice en esta parte, en la que está subrayada. Excitan, eso hace que genere luz. Listo. Esa es la pregunta correcta. ¿No es cierto? Podemos estar seguros de eso, pero tenemos que ir descartando. Tenemos la confianza porque es una cita textual del texto, pero a lo mejor hay una más precisa y más exacta, y eso nos puede hacer cambiar la respuesta. Así que sigamos. C. Las partículas de Sol, al incidir en la atmósfera, cambian su frecuencia, color, lo que genera el fenómeno de aurora boreal. No son las partículas del Sol, son las partículas de la atmósfera, ¿no es cierto? Y eso hace que se exciten cuando llegan, transmiten la energía y las partículas de la atmósfera se excitan y generan luz. Así que esa es incorrecta porque no son las partículas de Sol propiamente tal. D. Las moléculas de aire generan luz de diferentes frecuencias, las cuales percibimos en su conjunto como el fenómeno de aurora boreal. Eso puede parecer cierto, pero no lo es, porque no las partículas del aire propiamente tal inherentemente generan luz. No. Ellas no generan luz. ¿No es cierto? Puede sonar raro, pero no generan luz, sino porque las partículas del Sol son las que excitan y permiten que se libere luz. Pero no las partículas del aire propiamente tal son las que generan ese fenómeno. No por sí solas, sino porque tienen que ser excitadas. Y esta es lo incorrecto. Entonces por eso que no las generan propiamente tal, sino que son por un agente externo que permite que las excite y eso hace que generen luz. E. La aurora boreal es un proceso mediante el cual las partículas del Sol pasan a ser parte de la atmósfera, fusionándose con las moléculas del aire. Ya, aquí es la pregunta de ¿cuándo dijo eso el texto? ¿No es cierto? ¿Cuándo dijo que pasan fusionándose con las moléculas del aire? Aquí no, tal vez puede ser cierto, puede ser falso, pero no podemos concluirlo, no podemos estar seguros de eso porque nos dice que es posible establecer, ¿no es cierto? Esto es una inferencia, a lo mejor puede ser cierto, pero como el texto no habla del fenómeno más allá de lo que está acá, no podemos decir que eso es cierto. Entonces esto es falso por ser una sobreestimación, por ser una sobreinferencia, una sobreconclusión. Se aleja de lo que nos establecen en este párrafo de 3 líneas. Eso fue la explicación de esta pregunta. Espero que les haya servido, les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse si fue así. También aprovechen de seguirme en Instagram, que tengo más cosas por ahí y doy más información. Y nada más, solamente les quiero decir éxito, cariños, abrazos en todo esto. Y adiós.